Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de hombres. Hombres que semana a semana estamos juntándonos en Cumbres de Acotzingo número 35, acá en Tlalnepantla, Estado de México, y estamos comenzando un estudio del libro de Nehemías en este precioso ministerio de hombres de verdad. Hombres que deseamos con todo el poder del Espíritu Santo nos vaya transformando y que cada decisión que nosotros tomemos siempre sea para la gloria de Dios. Ser transformados con el poder de la palabra, que así como vemos el misterio del cual habla el apóstol Pablo refiriéndose a la iglesia, que la cubre, la protege, la anima, la sostiene, ese modelo tan precioso que es para la iglesia, es un buen ejemplo del que nosotros debemos de hacer para con nuestra esposa o nuestra familia, los que son solteros, los padres, que los respeten y que siempre cada decisión que nosotros tomemos sea para la gloria de Dios. Y en esta tercera clase que vamos a estudiar, que son varios pasajes, entre ellos Crónicas, el segundo libro a los Crónicas, vamos a estar viendo Isaías, todo ello es prácticamente la introducción del libro de Nehemías, hoy en un tema titulado ¿Por qué cayeron los muros? Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, verso a verso, este precioso libro de Nehemías, que es un libro que habla casi, pues digamos, el 99% al hombre en todas las áreas, en el área de la pureza sexual, cuando somos provocados físicamente, cuando hay deudas en el pago de impuestos, o sea, cubre un panorama impresionante el libro de Nehemías. O sea que vamos a aprender mucho, pero más aún, si lo vivimos, lo desarrollamos conforme a la voluntad de Dios, vamos no solamente a tener victoria, sino que aún más a comprobar que la palabra de Dios que sabemos es verdad, aún en nuestra vida veremos que es impresionantemente bella. Bueno, yo te voy a invitar que abras tu libro, la Biblia, en el libro de segundo libro a los Crónicas, en el capítulo 36. Segundo libro a los Crónicas, capítulo 36. Y voy a leer el versículo 15, que hemos ya hecho referencia varias veces. Pero si nosotros, yo creo que la próxima clase vamos a ver todo el panorama histórico, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿En qué año fue? Todo el panorama histórico, que es muy importante. Vamos a ver el contexto, sí, histórico, el contexto histórico, el contexto espiritual o teológico, y vamos a ver cómo es que se puede aplicar hoy en nuestros días esto que escribiera el sacerdote Esdras. Acuérdate que el sacerdote Esdras escribió precisamente el libro de Esdras, Nehemías, Esther, y cómo es de que nos puede servir hoy en la actualidad este precioso libro en un tiempo que fue prácticamente triste dentro del pueblo de Dios. Bueno, dice segundo libro a los Crónicas, en el capítulo 36, versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Muy bien. En este pasaje que nosotros prácticamente nos quedamos hace 8 días, observamos la misericordia de Dios. Y es aquí donde debemos de abrir prácticamente los ojos espirituales, por supuesto en toda la Biblia, pero aquí en este asunto, como hombres, muchos de nosotros podemos ser negligentes al permitir el pecado en nuestra propia vida. Y podemos llegar a pensar, ¿cómo le digo a mi pariente, a mi hijo, a mi hija o a determinada persona cercana que lo que está haciendo es pecado, si yo estoy haciendo lo mismo o tengo un pecado oculto? La conciencia me puede estar acusando, pero debemos de recordar que la misericordia de Dios es más abundante, que si somos nosotros honestos, sinceros, vamos a los pies del Señor Jesucristo, vamos al altar y sí, tenemos que reconocerlo por el bien espiritual mío y de mi familia.
De la misma manera el pueblo de Dios recibía constantemente palabra para que tuviera una decisión correcta, para que enfrentara su pecado y se arrepintiera. Y el rumbo de su vida fuera como el que Dios quería. Pero ellos, al igual que los días de Noé, no quisieron entender. Dice la palabra de Dios en el versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Es tan impresionante que nosotros podemos ver con ojos espirituales la misericordia de Dios que habló a su pueblo. Y muchas veces nosotros pudiéramos decir, oye, ya tantas veces Dios me ha hablado al Señor, pero no tomas la decisión de abandonar ese pecado. Llámese pornografía, que la pornografía te lleva al adulterio espiritual, a la masturbación, a buscar a otra mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y estás tan cómodamente en ese ambiente que ya lo has hecho como algo rutinario, como algo cómodo, algo que en el corazón, enamorado del pecado, puedes decir, pues está bien, todo el mundo tiene errores, todo el mundo tiene pecados, no pasa nada, Dios es bueno. Pero resulta que la ira de Jehová era tan abundante el pecado que se empezó como a moldar el corazón de las personas y a ver todo normal. El pecado, se habitó el pecado y la ira, todo esto llegó hasta la presencia de Dios y la ira de Jehová fue contra su pueblo. Entonces, quiere decir que Dios siempre nos habla antes de tiempo. Entonces, el pueblo de Dios, como hemos estudiado, tenía un muro en la ciudad. Y lo que puede ser el muro puede ser la oración en el cristiano. Entonces, si tú observas una pared en tu casa que le hace falta mantenimiento, pintar, está agrietada, tiene que taparse las grietas, o si hay una grieta muy grande, o se tumba esa pared y se hace una nueva con muros nuevos, y no lo haces, por allí se meten las ratas, los animales, las cucarachas, por ese hueco. De la misma manera, en un hueco espiritual, en un hueco que tú tienes en tu corazón, algo abierto hacia el pecado, se meten los demonios, se meten lo que tú puedes decir hábitos deshonestos, pero en realidad es pecado. Hasta que va a llegar un momento que tú estás abrazando como si fuera un oso de peluche o un balón de fútbol que dices, no lo quiero soltar, me gusta, creo que lo necesito. Estás engañado. Lo necesito porque ya no hay nada de nada con mi esposa, o necesito este otro, el alcohol, la nicotina, lo necesito porque es la manera en que me desahogo. Estás engañado como el pueblo de Dios. Entonces fíjate muy bien, en el versículo 17, una cosa que tenemos que aprender es que el pecado esclaviza. El pecado separa de Dios. El pecado te puede llevar hasta la muerte, de acuerdo a lo que dice primera carta a los Corintios. Y un pecado que has estado consintiendo durante mucho tiempo, que es un pecado habitual, puedes decir que no pasa nada, pero en algún momento Dios te va a confrontar como si fuera entre la espada y la pared, como dijera Gálatas 4. Entonces, si tú no tienes la valentía, la honestidad de reconocerlo, algo tremendo va a suceder. O puedes tener el resultado de decir, sí, lo reconozco, pero no actuar. El pueblo de Dios no actuó. Y aún así, Jeremías, Isaías, grandes profetas de Dios, hablaron al pueblo como Oseas en un tiempo muy difícil, donde tenían que responder y dejar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado llevó, perdóname la expresión, arrastrando a su familia. Un pecado que cometas puede arrastrar o tener consecuencias con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Un pecado puede arrastrar tu economía, puede arrastrar la salud, muchas cosas, por un momento de placer. ¿Sabes qué sucedió con el pueblo de Dios? No quisieron entender, dice el versículo 15 y 16.
No quisieron ellos obedecer, se mofaban de lo que decían los profetas. Y el versículo 17 dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, dice el versículo 18, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Dice el 19, y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén y consumieron el fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de ¿quién? Jeremías. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Si puedes poner tu teléfono en silencio, sería mejor, por favor. Fíjate muy bien, apúntale. Si nosotros leemos Levítico capítulo 26, verso 14 al 46, Dios advierte del juicio en general si se violaba la ley. Mira, te voy a hacer bien breve para que agarremos la onda. En Levítico capítulo 8 y 9, que es la consagración del sacerdote Aarón, estaba el pueblo. Moisés sube, Aarón, pero el pueblo se quedó abajo. Y en la consagración Dios le da la ley y hacen un pacto. Entonces, en ese pacto, mis amados hermanos en la fe, que se describe en la palabra de Dios, hablaba de obediencia a la ley, resumo, hablaba de pureza sexual, de todas las cosas que debería de hacer el pueblo de Dios. Y todos dijeron, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Pero qué creen? Pasó el tiempo y como muchos de nosotros dejamos de orar, dejamos de tener comunión con el Señor, dejamos los devocionales, dejamos de tener, de congregarnos y se empezaron a enfriar. A tal grado que llegó el momento que decían, nada de esto me llena, pues estaban fríos. Nada de esto me impresiona, estaban fríos. Había mucho intelecto y no había nada que ardiera en su corazón. Entonces el pueblo de Dios empezó a sufrir las consecuencias. Si había obediencia, había bendición. Si había desobediencia, iba a haber maldición. Y los profetas llegaban, acuérdate, parafraseo, y les decían, acuérdate, pueblo bendito, de lo que dice la palabra de Dios. Y estoy seguro, porque el Espíritu Santo, si mora dentro de nosotros, antes de que tú la riegues como hombre, el Espíritu Santo te dice. Antes de que veas a esa mujer, la conciencia te dice, no la estés viendo. Antes de que llegues a un pecado inmoral, el Espíritu Santo te está diciendo. Antes de que robes, el Espíritu Santo te está diciendo. Siempre, porque hay una conciencia, si eres cristiano, porque solamente la conciencia cauterizada está en los inconversos. Está chicharrada, quemada. ¿Pero qué crees? Jeremías, cuando describe en el capítulo 25, verso 1 al 11, aplica este juicio contra Judá allá por el año 605 antes de Cristo, cuando se da la primera deportación babilónica, hasta el año 536, cuando regresaron los primeros judíos a Jerusalén e iniciaron la reconstrucción del templo. Pero fíjate muy bien, la consecuencia de la desobediencia y pecado fue tan grave que nos puede parecer algo, no va a pasar nada en nuestro corazón. No pasa nada si estoy viendo pornografía. No pasa nada si controlo mi relación fuera del matrimonio en secreto con esa persona. No pasa nada si sé maquillar muy bien los libros. ¿Pero qué crees? La Biblia dice en el Nuevo Testamento que de Dios nadie se burla.
Entonces el pueblo empezó a recibir otra vez advertencias de los profetas, y la consecuencia de la desobediencia fueron asesinatos dentro del templo. Fíjate nada más. Saquearon el templo y sus tesoros, lo acabamos de leer, Rompieron el muro de Jerusalén, incendiaron todos los palacios y estos quedaron reducidos a cenizas. Fueron llevados a Babilonia esclavizados, como muchos oyeron a Dios, pero no le obedecieron, estaban esclavizados del pecado. Entonces imagínate, en Proverbios, desde el capítulo 5 en adelante, habla de la mujer ajena, de la mujer extraña, del pecado de inmoralidad sexual. Y en uno de estos capítulos, en la tercera persona de la cual escribe Salomón, dice: ¡ay! ¿Por qué no oí el consejo? Refiriéndose al pecado de inmoralidad sexual. ¿Cuántas veces le dijo el Espíritu Santo? Y la palabra oír es obedecer. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo nos ha hablado sobre ese pecado y sigues haciéndolo? Llámese murmuración, llámese chisme. En la murmuración es causa de división. Porque a lo mejor, ¿verdad? Tú no tienes pecados inmorales según tú. A lo mejor no tienes este otro pecado, no te alcoholizas, no haces aquello. Pero ¿qué tal la lengua? ¿Qué tal los ojos? Entonces el Espíritu Santo le estaba hablando a la iglesia, diciéndole, al pueblo de Dios, diciéndole: ¿sabes qué? No has entendido, no has obedecido, te has burlado de mi palabra. Y vino el momento en que Dios levantó un grupo de personas, una nación, para castigar a su pueblo. Habacuc lo describe muy bien. Busca Mateo capítulo 7, en el verso 24. Porque vamos a ver cómo Jesús alertó también a sus discípulos. (7:24). Y seguro ya hemos escuchado este pasaje. Y vale la pena, permíteme la expresión, en que de lo que habla Jesucristo, el imprudente y el prudente escucharon el mensaje. La diferencia entre uno y otro que escucharon el mismo mensaje de advertencia fue que uno obedeció y el otro no. Dice la Biblia en el verso 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, ¿cómo dice? Prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre algo amontonado. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. El insensato como el prudente, los dos estaban en el mismo auditorio, escuchando a Jesucristo, el mismo mensaje de advertencia, solo que uno fue obediente, lo aplicó a su vida. Vinieron entonces las lluvias, vinieron también los fuertes ríos, los soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa. Esa palabra golpear en el original es violentamente, bruscamente. Pero dice, en el caso del prudente, que estaba edificada sobre la roca es Cristo. Podemos, varones, hombres, escuchar 1000 sermones y ninguno aplicarlo en nuestra vida. Y es urgente que como hombres nosotros edifiquemos nuestra vida en Cristo. Tenemos una enorme responsabilidad delante de Dios, nuestra vida en santidad y nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestra familia y a quien Dios permite que Jesucristo vive en nosotros.
No es un nada más, ¿sabes qué? Me fusilé, hice 50 estudios. ¿Eso qué? Qué bueno que los tienes. ¿De cuáles o cuántos te has edificado? No estoy diciendo que está mal. Lo que está mal es no aplicarlo a nuestra vida. El insensato lo hizo, ¿sabes? Sobre la arena. Habla de amontonamiento. Vinieron las pruebas, vinieron los golpes, vinieron espirituales, vinieron tantas cosas que cayó. Y dice la Biblia que grande fue su ruina. ¿Sabes cómo se tipifica eso? Como cuando agarras una olla de barro y esa olla de barro la azotas en el suelo. La pregunta es, ¿cómo queda la olla? ¿Queda completa? No. Las piezas se dispersan. Entonces, ¿qué pasa con la familia por causa de un pecado o de una insensatez? La familia se puede dispersar. La familia se puede dispersar por la inmoralidad sexual. La familia se puede dispersar por el alcoholismo. La familia se puede dispersar por el pecado. Vamos a Isaías. Y concretamente veamos qué es lo que Dios le dijo a su pueblo. Porque cuando se cayó el muro, cuando tumbaron el muro y se metieron, no fue a saludarlos, fue literalmente el enemigo del pueblo de Dios, fue a destruirlo, a matarlos. Con el pecado no se juega. Isaías capítulo 5. Y quiero que pongas mucha atención. Yo les pido que tengan cuaderno, que traigan cuaderno y su Biblia, y que veamos cómo el Espíritu Santo nos enseña. Cuando nosotros edificamos en la casa, edificar, dice Pablo, fíjense muy bien cómo edifica cada uno, cómo nos edificamos. Isaías capítulo 5, verso 1. Dice la Biblia, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ponle cuidado. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. ¿Qué dice la Biblia? Le quitaré vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Verso 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es... Dios los había advertido. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Muy bien. Regrésate al versículo 2. Porque fíjate muy bien, y quiero que sigas lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo le habla al pueblo de Dios. Estás en pecado, te estás descuidando, te estás enfriando. Entonces viene la exhortación, que es la invitación a continuar en el buen camino. Y le dice que una muy buena comunión con Dios no nos libra de pruebas o de tentaciones, pero hay una cerca. Esa cerca es una protección. Verso 2. Y encontramos la palabra despedregada, que no permite obstáculos con su vida, sino que te va limpiando. Y en Juan 15:1 habla de la limpieza espiritual. Y no queda allí todo, sino que dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra.
A diario tenemos que meditar la palabra de Dios. A diario tenemos primero buscar a Dios con todo nuestro corazón. Diario, varones, tenemos que memorizar por lo menos un versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, en donde dice que somos sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 5 y 6, donde dice que somos ofrenda. Diario, hermanos. ¿Por qué? Porque si vas en el metro, vas en el camión, vas ahí donde las distracciones, tienes que tener, el Espíritu Santo te tiene que gobernar tu temperamento, tu carácter, para que no respondas a las tentaciones. ¿Tenemos tentaciones? Sí. ¿Es pecado tener tentaciones? No, es pecado ceder a las tentaciones. Dice la Biblia en el versículo 3, en el versículo 2, y plantado de vides. ¿Qué quiere decir esto? En el verso 2 nos habla que la ha cercado, la protege, la ha despredegado, que dice que no va a haber obstáculos en su vida, la va a limpiar, y luego que planta viñas, es decir, te va a sustentar. Pero aún más, en el versículo 2, la había edificado. ¿Qué quiere decir eso? Que en medida que tú buscas de la palabra de Dios, te va dando sabiduría. Salomón escribe 2 libros, entre ellos, que es Proverbios y que es Eclesiastés. Proverbios nos enseña cómo vivir esta vida, y Eclesiastés nos enseña el propósito de la vida. Entonces date cuenta que nos da sabiduría. Dice Proverbios que la sabiduría salió por las calles a anunciar el mensaje. Habla de Jesús, Juan 1:1. Entonces nosotros, en un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de pecado, que está presto a tumbar a la gente, nuestra carne puede ser débil cuando no buscamos a Dios. Y cuando tenemos comunión con el Padre Celestial, nuestro temperamento se vuelve carácter, ese carácter, ¿verdad? Esa disciplina nos convierte en un carácter en el que en algún momento podemos decir no al pecado. Hace años a lo mejor ya fumabas, ahora ya no lo haces. Estás convencido que eso hace daño, que ofende a Dios. Te alcoholizabas hace años, ahora ya no lo haces. Estás convencido que ofende a Dios. ¿Qué quiere decir? Has madurado un poquitito. Pero ¿qué pasa cuando tú no obedeciste a Dios como el pueblo de Dios? Te ofreció a Dios protección, un cerco. Te ofreció sustentarte, te ofreció darte sabiduría, te ofreció darte dirección. Nunca te va a faltar nada. Pero empezaste a desobedecer. En el momento que el pueblo de Dios, Levítico 8 y 9, prometen decirle sí al Señor, empezaron a fallar, dice Malaquías. El libro de Malaquías está escrito en el periodo en el cual fue escrito Nehemías. En el tiempo que Nehemías se regresó un poco al gobierno del rey y quedó aparentemente solo el pueblo. Entonces se vieron como que podemos hacer lo que querramos. Y Malaquías entonces exhorta al pueblo porque habían despreciado el amor de Dios. Vamos a regresar a Isaías capítulo 5 y veamos el versículo 5. Porque el Espíritu Santo nos está diciendo algo. Si el pueblo escogido de Dios, si el pueblo bendito de Dios, imagínate, hermano, en serio, imagínate. ¿Vieron la primera generación? La gloria de Dios en la columna, la nube. Dios los hizo pasar por el mar estando en seco. O sea, no hay pretexto de que no existe, sino que lo vieron. Los discípulos, Juan, Lucas, dicen, la gloria de Dios la vimos, la palpamos. ¿Quién era? Jesucristo. Nosotros con ojos espirituales podemos entrar amplia y confiadamente al trono de gracia. El sumo sacerdote no podía más que entrar bajo la dirección de Dios, haber pedido perdón y para el sacrificio. Nosotros por el sacrificio de Cristo único podemos entrar a la gracia de Dios. La tenemos prácticamente más fácil por la gracia de Dios. Pero fíjate muy bien. En el verso 5, gracias a la desobediencia, dice la Biblia, os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña.
le quitaré su vallado. Primer consecuencia del pecado. Le quitó la protección. ¿No quieres entender? Como Romanos capítulo 1, del 16 al 18, 3 veces el Espíritu Santo le habla a personas que seguían en pecado. No quieres entender, no me quieres obedecer, quieres hacer lo tuyo, quieres seguir en pecado de inmoralidad sexual, quieres seguir robando, quieres seguir emborrachándote, quieres seguir siendo un necio. Te dejo a la consecuencia de tu pecado. Y Dios los abandonó, dice Romanos 3 veces. Ellos fueron los primeros que abandonaron a Dios. Y Dios les dice: ah, sí, me has abandonado, estás adulterando espiritualmente, sigues con tus amantes, Dios les decía a Israel, sigues abrazando la idolatría, te crees como Dios, sigues comparando tantas cosas aberrantes como si fueran buenas, que son vergonzosas, dice Romanos. Como no quieres entender, te dejo a tu propia concupiscencia, haz lo que te venga en gana. Le quitó la protección. Dice además, el verso 5, le quitaré el vallado y será, ¿qué dice? Consumida. Esta palabra es la palabra 1197, que habla de consumir, barrer, arder, devastación, destruir, embrutecer, necio, gastar, quitar, ¿sabes? Entonces el Espíritu Santo le está diciendo a través del profeta Isaías: pueblo bendito, no quieres entender, te voy a quitar la protección. Y tu propio pecado, ¿sabes qué va a hacer? Te va a destruir, te va a esparcir, te va a embrutecer, te va a llevar a una devastación, te va a hacer que ardas. El pecado, dice el profeta, nubla el entendimiento. El mosto nubla el entendimiento. Las borracheras nublan el entendimiento. La inmoralidad nubla el entendimiento. El adulterio nubla el entendimiento. El pecado nubla el entendimiento, hermanos. Nos sentimos a veces como hombres de veras que la podemos. Nos sentimos como hombres como si fuéramos de verdad los más inteligentes, sin darnos cuenta que abandonar a Dios es lo más terrible, deshonesto y tonto. Porque en el momento que te está coqueteando la chamaca, Dios mío, tienes ya 55, 60 años, la chamaca te está coqueteando y tú dices: ¿todavía los puedo? No seas tonto. ¿En qué cabeza cabe? Basta, de veras, no se trata de menospreciar, que te veas en el espejo y la mujer de tu juventud. Porque es lo que dice Malaquías en el capítulo 2, desde el verso 10, que viene la siguiente acusación contra el pueblo de Dios: han dejado la mujer de su juventud. En otras palabras decimos a los mexicanos: le has puesto los cuernos. En Colombia dicen: le pusieron los cachos. Entonces, hay adulterio espiritual también. A lo mejor no le ponen los cuernos a la esposa, pero sigues haciendo cosas que ofenden a Dios. Dice la Biblia en el versículo 5: les quitaré su vallado, la protección, será consumida. Quiere decir, te va a destruir el pecado, va a llegar una devastación, te va a destruir. Y luego dice: aportillaré su cerca. ¿Qué quiere decir? Esta palabra es la palabra 6555, que habla de quebrantar, esparcir, derribar. Y la pregunta de los 64,000, ¿qué sucedió con el bendito pueblo de Dios? No obedecieron. Tenemos a Dios, ¿verdad? ¿Qué sabes qué hicieron con los utensilios del templo? Los tomaban como un fetiche, como algo de buena suerte. Yo no estoy en contra de que le pongas calcomanías a tu coche. Jesús es mi Señor. Yo no sé si el coche es cristiano o el que lo puso, ¿verdad? Pero eso no habla de que seas cristiano. Qué bueno, está bien, tú decides. Pero habla más la actitud de tu corazón y el trato con los demás. Aprender de mí, que soy manso y humilde, dice la Biblia. Habla más cuando si alguien te pide 1 milla, tú camines 2.
Habla más cuando el Espíritu Santo, que lo veas con ojos como ve el Señor Jesucristo a las ovejas, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus consiervos, a tus hermanos. Y el bendito pueblo de Dios se sentía orgullosamente sabio, inteligente, pero cambiaron la gloria de Dios por rituales, como muchos de nosotros. Santos, yo también soy hombre, tengo tentaciones, he sido expuesto muchas veces a ya casi, pero ¿sabes qué es mejor? Échate a correr. Pero me doy cuenta de una realidad. Tengo 55 años. Yo sé que se me ven como 30. ¿Verdad? Pero hay una realidad. Hay una realidad que no puede ser que alguien, si tienes una esposa, Dios mío, ¿me entiendo? ¿Me explico? O sea, hay tentaciones de todo tipo, gastronómicas, o sea, alimenticias, de dinero, de todo. Y solo podemos tener la valentía, el valor, la convicción de decir no cuando Jesucristo está gobernando. El bendito pueblo de Dios se conformó ¿a qué? A la vestimenta sacerdotal, a los rituales que hacían, al conocer la ley, pero no vivirla. ¿Y qué sucedió? Llegó el enemigo, se metieron, tumbaron la puerta, la quemaron. ¿Y quién pagó los platos rotos? La familia. La familia. Y viene a recordar otra vez lo que dijo en la tercera persona en Proverbios. ¿Por qué no escuché el mensaje? Y finalmente, dice Proverbios, verso 6, haré que se quede desierta. Esta palabra desierto es la palabra 1326 en el hebreo, que habla de desolación, que no crecerá, no dará fruto, estará estancada, sin visión, sin discernimiento. Y van a crecer espinos, dice la palabra de Dios, aquí mismo en el verso 6. No será podada, ni cavada, ni crecerá en encardo. Y los espinos, ¿sabes de qué hablan los espinos? De amargura. De amargura. Cristianos que no han confesado su pecado o que no han tenido un genuino arrepentimiento están amargados, resentidos. Nada más léete lo que es Malaquías capítulo 1, en donde Dios les dice: oye, tú estás diciéndome, ¿en qué me has amado? Y el pueblo le dice: pues sí, ¿en qué me has amado, Jehová? Nosotros, pues, muéstrame en qué me amas, Dios mío. Y Dios, en el contexto histórico, les está diciendo: los saqué de Egipto. En el contexto histórico les estoy diciendo: ¿sabes qué sucedió? Después de la deportación les di un lugar, pero ahora estás pagando los platos rotos. La consecuencia de tu pecado te llevó a una crisis económica. La consecuencia de tu inmoralidad sexual te llevó a un enojo, una molestia con tu esposa. Y estoy contigo y me estás preguntando, tu pueblo de Dios, ¿en qué te he amado? Es lo que dice Malaquías y lo estoy parafraseando. Estaban pagando los platos rotos y se estaban preguntando: oye, Dios, pues ¿en qué me has amado? Pueblos ingratos. El inicio de la destrucción comienza con la negligencia. Por eso Dios nos invita a un autoexamen. Por creer que nunca nos va a pasar nada es un error gravísimo. Dios llama a un genuino arrepentimiento para vivir en paz. Es tan triste de ver las Malaquías cuando Dios le dice al pueblo: ¿en qué me has amado? No inventes. Tú solito te metiste con la mujer. Tú solito te metiste a tener deudas que no podías pagar. Tú solito te metiste viendo pornografía. Tú solito, y el Espíritu Santo te dijo, pero te burlaste. Quizás no, no, pero no haciéndole caso a Dios, te burlaste. Y ahora que estás pagando los platos rotos, le dices a Dios que no te ama. ¿Tú no me amas, Dios? ¿Por qué? Porque en tu corazón es creer que cuando esté la cartera llena, cuando esté todo aparentemente bien, pues soy bien con Dios. Y no siempre.
El libro de Habacuc lo dice muy bien. Habacuc ve las visiones y le dice a Dios: Señor, ¿por qué me haces ver todo esto? Y por eso Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni la vid de sus frutos, con todo y eso, yo te alabaré. ¿Por qué le dijo? Porque Dios le dijo: viene disciplina, les voy a quitar el vallado, les voy a quitar la vid. ¿Por qué? Porque es necesario. Ya no van a haber cosechas como antes, para que me valores, porque desobedeciste. A eso se refería Habacuc. Pero hay una cosa que te digo, pueblo bendito, le dijo Habacuc: yo voy a estar contigo siempre. Híjole, eso es un tesoro, es un regalo precioso. Amados santos, todos en algún momento estamos expuestos al peligro, a las tentaciones, a las pruebas. Con una comunión rota, el enemigo vence. Con una comunión sólida y firme en Cristo Jesús, tenlo por seguro, Dios peleará nuestras batallas. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti, te damos gracias por este tiempo tan hermoso, tan precioso, en el que has hablado a nuestra vida. Señor, muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque conoces nuestro corazón. Gracias porque tú y solo tú escudriñas lo que tenemos, inclusive hasta lo más secreto de nuestras vidas. Señor, con profundo amor has hablado en nuestro corazón. No nos podemos esconder de ti. Muchas veces el orgullo ha hecho en nuestro corazón hacernos duros, sordos. Pero hoy en este día, tu Santo Espíritu ha hablado en nuestro corazón para que seamos transformados por el poder del Espíritu Santo en tu palabra, que es verdad. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, yo creo que de manera personal has hablado a cada uno de nosotros para que seamos hombres de verdad, hombres de integridad, hombres que veamos a los ojos a nuestra esposa o a nuestros padres. Fallamos muchos de nosotros, pero aún tenemos la oportunidad de caminar juntamente contigo, Padre Celestial. Te damos gracias por este tiempo tan especial. Y ahí, varón, solito aquí con tú y Dios, tienes pecados ocultos. Tenemos pecados ocultos. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Y en lo secreto de tu corazón, no te vas a poner de pie, no vas a decir nada abiertamente, pero sí en lo secreto de tu corazón. Deja en el altar, confiesa a Dios los pecados ocultos en este momento, antes que sea demasiado tarde. Allí en lo secreto de tu corazón dile: Señor, te pido perdón, estoy arrepentido. Señor, en tus manos confieso delante de ti. Dile: pornografía, adulterio, robo, chisme, murmuración, pleitos, hipocresía, engaño, todo lo que el Señor te esté diciendo, tú y Dios, yo y Dios. Es posible que hasta en tu computador tengas escondido un archivo de cosas que ofenden a Dios. Destrúyelo, porque más vale que saques ahorita el ojo de tu cuerpo, la inmoralidad, antes que sea demasiado tarde. Entrégale ahorita al Señor. Señor, en este momento de gracia, de misericordia, te damos la honra y la gloria y te agradecemos que sigas hablando en nuestro corazón, que tu palabra día a día siga obrando en nuestra vida para ser hombres de integridad, hombres de verdad, hombres que seamos transformados para exaltarte, alabarte y bendecirte. Señor, tu palabra que es fiel y verdadera
nos dice que la paga del pecado es muerte, mas tu regalo es la vida eterna. Hoy en este día, tu Santo Espíritu recuerda que sin Cristo nada podemos hacer. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. La Biblia dice, hay perdón en Cristo Jesús. Y hoy en este día, si alguien no tiene a Cristo en su corazón, reconozca que es pecador, que necesita reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz, el cual pagó por nuestros pecados. Que solamente en Cristo hay perdón de pecados y que el Espíritu Santo da la vida eterna. Y desde ahí, desde tu lugar, o que estés en tu casa escuchando este estudio y quieres recibir a Jesús, dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es muerte. Tu regalo, vida eterna. Creo que en el cuerpo de Jesús fueron puestos mis pecados. Su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al infierno, venciendo al mundo, venciendo al pecado. Creo que soy perdonado, hecho hijo de Dios, nacido de nuevo, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Creo que a través de la oración, vivir tu palabra, se cumple en mi vida la victoria de la cual tú hablas en tu palabra. Victoria sobre el pecado. Te doy gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, háganoslo saber a través de las redes sociales, donde con mucho gusto estaremos orando por usted. Inscríbase en una iglesia cristiana a un estudio bíblico. Sea discípulo del Señor Jesucristo. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Sea hombre de verdad, hombre de integridad. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.